¿Qué tal? Como siempre, contentísimo de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente a todos nuestros amigos que están en Norte, Centro, Sudamérica y a todos aquellos que pueden ver la bendita señal de María Visión en sus hogares. Este es su programa Concilios y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, en un tema que es fundamental porque es el trabajo, el descanso y la distribución de bienes. Así que bienvenidos, quédese con nosotros, iniciamos. Estamos aquí en su programa Concilios y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en este tema tan importante de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Es un tema importante porque, bueno, como ustedes saben, el concilio se celebró, es un concilio ecuménico que se celebró más o menos a mediados del siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado, y ahora, bueno, pues vemos cómo los sistemas políticos y económicos han ido en contra de los principios, de aquellos principios tan importantes que quedaron asentados y que ya venían ya establecidos por el derecho natural y por la doctrina social de la Iglesia y que en el contexto del siglo XX, pues fueron muy bien señalados por los padres del concilio, los padres conciliares. Sin embargo, vemos que los sistemas económicos y políticos que hemos tenido, que son principalmente, como sabemos todos, el capitalismo y que es el liberalismo económico, y también tenemos el comunismo, socialismo o marxismo. Estos dos sistemas políticos o económicos, pues son los que han prevalecido durante todas las décadas posteriores al concilio. Estos sistemas ya vienen mucho antes del concilio y se han ido consolidando poco a poco, se fueron consolidando durante los siglos, las décadas posteriores y el siglo posterior, que es en el que estamos. Sin embargo, vemos que estos sistemas en su raíz parten de un concepto equivocado de la realidad. Y por lo mismo, un concepto equivocado de la persona humana, un concepto equivocado de su dimensión individual, de su dimensión social, y por lo tanto todo lo que se deriva de esta viene a tener problemas y a entrar en conflicto con los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentra este derecho tan importante que es el derecho al trabajo, al descanso y sobre todo en lo que se relaciona con la economía, a la correcta distribución de todos los bienes de la creación, es decir, de los bienes espirituales, de los bienes corporales, de los bienes materiales. Aquí tiene que ver en este tema el asunto de los salarios justos y también de las relaciones internacionales entre los países ricos y pobres. También tiene que ver mucho la situación de responsabilidad social de los ricos, de los pobres, de los dueños de empresas, de los trabajadores. Por eso es un tema fundamental, porque aquí vienen los principios que por naturaleza debemos respetar todos los humanos y principalmente los católicos para que haya justicia social y por lo tanto paz. Desde luego hay que recordar que el hombre es naturalmente persona, pero también es naturalmente social. El hombre está hecho para realizarse en lo individual pero solo a través de lo social. Y en lo social, pues el hombre se asocia y emprende instituciones, empresas,
tanto del orden público como el privado, pero que tienen como fin el hombre mismo, o al menos así debería ser según la naturaleza social e individual de las personas, que el fin de todas estas estructuras de la misma sociabilidad humana sea el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros que componen los grupos sociales. Y cuando decimos el verdadero bien de todos y cada uno, significa su relación plena y total en todos los ámbitos, desde el ámbito más sencillo material, de las necesidades más básicas, hasta el ámbito más perfecto de su espiritualidad y de su voluntad libre, es decir, de su inteligencia y su voluntad que constituyen el carácter espiritual del hombre. Entonces, por lo mismo, hay una responsabilidad y una exigencia en la naturaleza humana, individual y social, de que el hombre pueda realizarse a través de las estructuras económicas, sociales, políticas, que están al servicio de él. Sin embargo, nosotros, si observamos cómo ha sido el desarrollo de estos sistemas políticos y económicos, como les decía, como tienen una falla de raíz muy grande desde su concepto de la realidad y de su forma de comprender a la persona humana, es decir, el concepto de hombre en su parte individual y social que tienen, pues por lo mismo fallan y entonces producen estructuras que en lugar de favorecer la justicia y la correcta distribución del trabajo, del descanso, del salario, de los bienes, va produciéndose necesariamente un error muy grande de raíz y entonces en ese error ya las estructuras se corrompen y es muy difícil que dentro de un sistema que parte de estos errores se puedan dar las condiciones necesarias para que todos los trabajadores y todas las personas cubran sus necesidades fundamentales. Sin embargo, esto no es una utopía, ¿sí? No es una utopía pensar que todos que tenemos que realizarnos, que tenemos que disfrutar de los bienes de la creación, porque los bienes de la creación fueron hechos para el pleno disfrute de todos los que integramos en todas las épocas pasadas, presentes y futuras, la comunidad humana. Y por lo mismo exige una gran responsabilidad esto, y hay una exigencia que no es utópica, porque es deber ser, es decir, lo que al donde se debe mover la sociedad, y si no se mueve hacia allá, como es algo que es natural, es decir, que la exigencia es por naturaleza, entonces vamos a tener injusticia social y no va a poder haber paz. A veces nos preguntamos por qué no hay paz en las naciones, dentro de la misma nación y entre las naciones. Pues porque justo los hombres no hemos desarrollado un sistema de organización política, social y económica que respete todos los derechos y las exigencias del hombre, de la persona humana, de todas las personas en su conjunto y de la sociedad. Sin embargo, aquí en este programa vamos a ver cómo este documento, los padres conciliares, nos han dado pautas y principios fundamentales de esta naturaleza, que se emanan derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a que todos tengamos un trabajo. Todo humano tiene derecho y deber de trabajar según sus posibilidades, según sus condiciones, pero además ese trabajo tiene como fin la persona, su desarrollo y luego su sustento, tanto individual como familiar. Entonces, el fin del trabajo es el bien de la persona y el servicio que presta a la sociedad, es decir, el bien común, volvemos a lo mismo, que es el verdadero bien de todos y cada uno. Entonces, por esto, también tiene derecho por naturaleza al descanso necesario, a la recreación, a tiempo para su familia y sobre todo también a un salario que le permita cubrir
todas sus necesidades, ¿sí? Que sea suficiente para cubrir todas las necesidades. Actualmente parece que estamos en un gran desarrollo político y económico, tecnológico, científico, no sé cuánto desarrollo nos gloriamos de tener los seres humanos y sin embargo vemos que lamentablemente la mayoría de los seres humanos a esta fecha de hoy no cuentan con lo necesario, a veces ni para vivir ni para comer, lo cual, hemos insistido, es un verdadero fracaso de estos sistemas y requiere una reflexión muy, muy seria al respecto. Pero todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, así que bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí de regreso con ustedes en su programa Concilios y les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com y tenemos también, puede ser por el Twitter, que es rapidísimo, que mi Twitter es @filos1403, @PHLYOS1403. Ahí también yo les puedo responder algunas de sus inquietudes. De hecho, ya estoy recibiendo aquí algunos mensajes, algunas felicitaciones. También, pues yo puedo mandarles un saludo a través del Twitter o bien por Facebook. En Facebook, mi Facebook es manuel.ocampo.ponce y por ahí, por Facebook, también nos podemos estar comunicando. De hecho, yo quiero mandarle un saludo muy, muy afectuoso a la maestra María del Carmen Elizundia Ponce. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso también al padre Ender Artigas de Venezuela y a todo el seminario, al Seminario Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo en Venezuela. También le quiero mandar un saludo muy afectuoso a la familia, bueno, hasta Morelia, a la familia, a ver, permítanme porque se me movió aquí, Ramírez López y López Magaña, un saludo muy afectuoso también. Pues vamos a seguir profundizando en este tema del Concilio Vaticano II y que tiene que ver con lo social, con el trabajo. El trabajo debe tener un salario digno. Es muy claro que el salario debe ser digno y debe respetar 4 condiciones importantes, que son: la primera, el puesto de la persona; la segunda, su productividad, la productividad de la persona; tercera, las condiciones, la situación de la empresa; y la cuarta, el bien común. Es ilegítimo organizar empresas en las que no se pague el salario justo a los trabajadores, es decir, el salario que permita vivir dignamente a las personas que trabajan ahí. Y claro, yo sé que muchos de los empresarios que están aquí han de estar a punto de apagarle, pero no le apaguen. ¿Por qué? Porque el problema es muy serio, porque tiene que ver con la estructura económica y política, que es una estructura de pecado. La tal democracia que tanto nos han vendido, pero que realmente no puede ser ni democracia ni puede ser verdadera, ha provocado una plataforma política, tanto en los países capitalistas como en los países comunistas, que no permite que las empresas fácilmente puedan garantizar estos derechos fundamentales de los empleados. Y por lo mismo, algunas empresas pues van fracasando cuando quieren pagar lo justo a los empleados y dicen, ¿pero por qué? Si yo estoy tratando de ser en justicia, porque la estructura social, política y económica está corrompida. Y como va sobre presupuestos falsos, no puede ser justa y tarde o temprano esto redunda o en el enriquecimiento de unos a costa de otros o en la quiebra de la empresa. Entonces, sin embargo, dentro de lo justo,
El empresario debe tratar de pagar, de garantizar la participación de los empleados en todas las utilidades de la empresa. Pero lo primero que tenemos que entender aquí es que el sistema económico sobre el que se desarrollan las empresas no debe tener como fin las utilidades monetarias, ni siquiera la producción tampoco es el fin, ¿sí? Ni el dinero ni los productos son el fin, porque estos son el medio para que la persona alcance su desarrollo. Entonces, el fin es la persona, el fin de la empresa no es la producción, no es el dinero, sino la persona misma y el bien común, que es el verdadero bien de todas y cada una de las personas. Por tanto, si una empresa no puede garantizar esto, no es una buena empresa y está colaborando a la injusticia social. Claro, todo esto es muy complejo porque, como les decía, como ya el sistema político y económico está erróneo, entonces es muy difícil, aunque no es imposible, porque hay que luchar. Por eso, tomando en cuenta estas 4 condiciones, una de las cuales es la situación de la empresa, si es una empresa que está pobre, pero es mejor que tengan algo a que no haya nada de empresa, entonces a lo mejor tiene que sacrificar un poco el empresario, el dueño de la empresa, y otro poco los trabajadores y hacerla crecer. Por eso, si se toman en cuenta estos 4 elementos, podemos lograr una justicia y entonces ir creciendo. Pero también es importante que los encargados de tomar las decisiones de las naciones y todos aquellos académicos e intelectuales de los que dependen la formación de los sistemas políticos y económicos, pues se planteen seriamente que estos sistemas ya tan trasnochados, tan desgastados del siglo XIX, como son el comunismo, el socialismo, el materialismo, que se da en su vertiente socialista o de izquierda y de derecha capitalista o liberal, pues son un verdadero fracaso porque vienen desde el empirismo, desde el idealismo, desde el racionalismo, que son sistemas filosóficos erróneos. Pero bueno, para que no nos desviemos y vayamos directo a lo que dice, a las palabras textuales del Concilio Vaticano II, vamos a ver este material que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. La sección 2 del capítulo 3 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, está dedicado a ofrecer algunos principios reguladores del conjunto de la vida económico-social y en el número 67 se refiere al trabajo y más específicamente a las condiciones de trabajo y el descanso, afirmando textualmente que el trabajo humano que se ejerce en la producción, en el comercio y en los servicios económicos es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos. Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia. Por él, el hombre se relaciona con sus hermanos y las hace un servicio, puede practicar una verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. No solo esto, estamos persuadidos de que con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret. De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar, así como el derecho al trabajo. La sociedad, por su parte, debe esforzarse, según sus propias circunstancias, por ayudar a los ciudadanos para que logren encontrar la oportunidad de un suficiente trabajo. Por último, la remuneración del trabajo debe ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa
y el bien común. La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo consociado de los hombres. Por ello es injusto e inhumano organizarlo con daño de algunos trabajadores. Ahora bien, por desgracia, es demasiado frecuente también hoy que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de su propio trabajo, lo cual de ningún modo queda justificado por las llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la producción debe ajustarse a las necesidades de la persona y a las condiciones de vida de cada uno en particular, de su vida familiar, principalmente en lo que toca a las madres de familia, teniendo siempre en cuenta el sexo y la edad. Los trabajadores deben tener además la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el trabajo mismo. Después de haber aplicado a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, con la debida responsabilidad, tiene derecho a un tiempo de reposo y descanso que les permita desarrollar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Es preciso también que tengan la posibilidad de entregarse al libre ejercicio de su capacidad para el desarrollo de facultades que en su trabajo cotidiano, por falta de ocasión, no han podido ejercitar. Y en el número 68 se refiere a la participación en la empresa y en las organizaciones en general de la economía, incluyendo los conflictos laborales, con las siguientes palabras textuales. Las empresas económicas son comunidades de personas, es decir, de hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las diversas funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la necesaria unidad en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos, no es a nivel de empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos. Deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones, por sí mismo o por medio de representantes libremente elegidos. Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe constarse el derecho a fundar libremente asociaciones obreras que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta participación organizada, que está vinculada al progreso en la formación económica y social, crecerá más y más entre los trabajadores el sentido de responsabilidad que les llevará a sentirse sujetos activos según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social y del logro del bien común universal. En caso de conflictos económicos sociales, hay que esforzarse por encontrar soluciones pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense con todo, cuanto antes, caminos para negociar y para reanudar el diálogo conciliatorio. Qué bonito está todo esto y qué importante es. Por eso también quiero mandarle un saludo a Eva Claudia, a Edith Marmolejo, a Jaime Bárbara, a María Teresa Cervantes, a Mari Carmen Carmeliux, a Gerardo Segovia, a Guadalupe Cruz y a Edith Marmolejo. Bueno, pues les mando un saludo. Ya ven ustedes qué importantes son estos principios
sobre los que tenemos que reflexionar absolutamente todos. Sobre todo estos también derechos que tienen los trabajadores de asociarse, de ir incluso a la huelga. Pero hay que tener cuidado con esto, porque regresando de un corte les voy a platicar algunos problemas que se han generado gravísimos por malos entendidos en estos principios. Vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí recibiendo sus comentarios también. Pues quiero explicarles algo acerca de este derecho de asociación y de los derechos de huelga. Pero para esto quiero explicarles que el injusto capitalismo lo que hace es que muy pocas personas o incluso países se hagan muy ricos a costa de la esclavitud y de la pobreza de otros. Y una vez que estos países o estas personas dentro de un país están muy pobres, entonces el comunismo o el socialismo les ofrece una sociedad sin clases, que esa sí es una utopía, porque siempre, por naturaleza, todos somos iguales esencialmente y tenemos derechos fundamentales, pero somos individualmente muy distintos. No es lo mismo una persona que se esfuerza a una que no se esfuerza, una que es trabajadora, alguien que es perezoso y no quiere trabajar. Entonces, no puede haber una sociedad en donde todo sea colectivamente igualitario, ¿sí? Y entonces, este comunismo que les ofrece este paraíso en la tierra, que es una sociedad sin clases, lo que hace es buscar, a través de una dialéctica que ellos tienen de lucha de clases, poner en contra a los trabajadores del empresario. Y con este derecho que es legítimo de la asociación e incluso de la huelga, pueden estos trabajadores sacar a la empresa de una situación de estabilidad económica y hacerla quebrar. Entonces, por eso es tan delicado y siempre, y lo dice muy claro el documento, hay que buscar la conciliación, el acuerdo y el trabajo en común de empresarios y trabajadores, porque esto de generar conflictos y lucha de clases, es decir, a través de la siembra del resentimiento de los más pobres sobre los que tienen, lograr una revolución, es decir, una guerra con los que tienen dinero para despojarlos y luego hacer una sociedad sin clases, es algo terrible, ¿sí? Y que ha provocado ya gravísimos problemas en todos los países, por ejemplo, en Rusia, en China, en Cuba, y ahorita está África y América Latina impregnada de comunismo o socialismo que promete una cosa que no puede cumplir. Pero vamos a ver este segundo material que tenemos aquí para que veamos cómo estos principios se van desarrollando en el contexto de este Concilio Vaticano II. Vamos al material. El número 69 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere a que los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres con las siguientes palabras textuales. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todo el género humano. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean como sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables, jamás se debe perder de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlas, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Sin embargo, todos los hombres tienen derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias. Es este el sentir de los padres y los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los ricos están obligados a ayudar a los pobres.
y por cierto, no solo con bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Habiendo como hay tantos hombres oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el concilio urge a todos, particulares o autoridades, que acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan sus bienes, ayudando principalmente a los pobres, tanto individuos o pueblos, a que puedan ayudarse por sí mismos y desarrollarse posteriormente. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces parcialmente logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios. Sin embargo, elimínese el criterio de considerar como absolutamente inmutables ciertas costumbres si no responden a las nuevas exigencias de la época presente. Por otra parte, conviene no atentar imprudentemente contra costumbres honestas que, adaptadas a las circunstancias actuales, pueden resultar muy útiles. De igual manera, en las naciones de economía muy desarrollada, un conjunto de instituciones consagradas a la garantía de la seguridad social puede contribuir, por su parte, al destino común de los bienes. Importa también continuar el desarrollo de los servicios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por fin la cultura y la educación. Al organizar todas estas instituciones, deben cuidarse de que los ciudadanos no vayan cayendo en una actitud de pasividad con respecto a la sociedad o de irresponsabilidad y egoísmo. Y en el número 70 se refiere a las inversiones y a la política monetaria con las siguientes afirmaciones textuales. Las inversiones deben orientarse a asegurar posibilidades de trabajo y beneficios suficientes a la población presente y futura. Los responsables de las inversiones y de la organización de la vida económica, tanto los particulares como los grupos o las autoridades públicas, deben tener muy presentes estos fines y reconocer su grave obligación de vigilar, por una parte, para que se provea de lo necesario para una vida decente, tanto a los individuos como a toda la comunidad, y por otra parte, de prever el futuro y establecer un justo equilibrio entre las necesidades actuales de consumo individual y colectivo y las exigencias de inversión para asegurar el futuro. Téngase además siempre presentes las urgentes necesidades de las naciones o regiones menos desarrolladas económicamente. En materia de política monetaria, cuídese no dañar al bien de la propia nación o de las ajenas. Tómese precauciones para que los económicamente débiles no queden afectados injustamente por los cambios de valor de la moneda. ¿Cuántas exigencias? Pero son exigencias de la misma naturaleza de las cosas, no nada más de la naturaleza humana, sino de la naturaleza de la economía, de la naturaleza de todas las cosas que hay que distribuir y que el hombre tiene derecho a disfrutar. Y les decía cómo es tan importante que la huelga sea solamente en casos extremos, que siempre se vaya a tratar de conciliar, del diálogo. Por eso la izquierda, el comunismo es tan mala, porque no es negociadora, sino promete cosas que no van a lograrse y acaba después empobreciendo a todos y entregando a los pueblos ya todavía más empobrecidos, como está sucediendo con los casos como por ejemplo de Cuba o de Venezuela o otros países en África o la misma China, a ser la mano de obra esclava que acaba por enriquecer cada vez más a todos los que se dedican a vender y a gozar de la distribución de esos productos.
Por eso es tan claro el magisterio de la Iglesia Católica y los padres conciliares en la necesidad que hay de que la distribución sea equitativa, de que todos tenemos derecho de disfrutar. Y aquí viene algo muy importante también, que es el derecho a la propiedad privada. Tenemos derecho a la propiedad privada y todo mundo tiene derecho a tener las cosas necesarias para que él como persona pueda vivir dignamente, desarrollarse, pero también su familia. Por eso es injusto cuando los sistemas van en función de que unos países se enriquezcan a costa de otros o de que unas personas en un solo país se enriquezcan a costa de otros también. Aquí se ve clarísimo la gravísima obligación que tienen los ricos de ayudar a los pobres, y no solo en cosas superficiales, sino en realmente pensar cómo poder sacar de la pobreza a toda la gente que no puede realmente desarrollarse, porque eso es una injusticia social muy grande. Quiero mandar también un saludo aquí a Fray Alfredo Luna, a Blanca Esther García y también a Felipe de Jesús Rosales. Quiero mandarles un saludo. Tengo muchísimos comentarios aquí que me están llegando, pero son tantos que no puedo mencionar a todos. Quiero también mandarle un saludo muy afectuoso a Fabiola Mata Orozco y a toda la familia Mata que nos está viendo. Un saludo muy afectuoso. Pues estas cosas son fundamentales para que un país y una economía global pueda desarrollarse y conducir al bien común y por lo tanto a la paz. Sin embargo, vemos que los países, los políticos, los economistas, los empresarios, pues difícilmente, incluso los mismos trabajadores, hacemos conciencia sobre estos principios, y también se producen injusticias por parte del trabajador, que a veces no trabaja como debería de trabajar, a veces no está preparado o no se capacita para trabajar. Y por eso hay que tomar en cuenta la gran responsabilidad que tenemos todos, porque además con el trabajo, el ser humano, como lo dice el documento, colabora al plan de Dios para el desarrollo de toda la humanidad y para llevar incluso a la misma creación a la plenitud a la que fue llamada. Por eso es tan importante el trabajo, el descanso, la vida cultural, la vida social, la vida familiar, la salud pública, garantizar además que todos los bienes van a poderse utilizar, no nada más por la generación de nosotros que estamos aquí, sino ya tenemos que estar pensando cómo los vamos a utilizar y a distribuir en las generaciones futuras. No podemos hacer un consumo o usos desmedidos. Hay países que están gastando una cantidad de recursos tremendos y contaminando más que todos los demás países. Un solo país o dos a veces contaminan y desechan mucho más que todos los demás países del mundo juntos. Esto significa que ha sido un verdadero desastre y un fracaso estos sistemas. Ojalá que estos documentos nos sirvan para reflexionar, para que nos empecemos a mover con nuestros empresarios, con nuestros políticos, con nuestros trabajadores, para que en conjunto podamos tomar las decisiones necesarias y elaborar, sobre todo los académicos, los intelectuales, sistemas nuevos que realmente puedan garantizar el bien común y un salario digno, con una vida digna y justa para todos. Pero como siempre, el programa se termina rapidísimo. Yo les quiero dar las gracias por estar con nosotros y también pedirles que no cambien, porque aquí en María Visión siempre hay muchas cosas muy saludables para el espíritu. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.